30, Epílogo 2.0. Esperanza y Jesús fueron felices algunos años, hasta que parecieron tener la misma edad, pero al final Jesús sabía que su mujer envejecería como había pasado antes y como debió pasar con Selena, pero el mundo ya estaba en franca decadencia. Pocos gobiernos se sostenían poniendo murallas enormes para evitar que las hordas de gente sin hogar y sin comida entraran, además de las bandas que querían saquear y tomar el control de esos reductos donde todavía la gente podía vivir en relativa paz, con alimentos y agua escasos pero que seguían produciéndose. El mundo había retrocedido a una etapa anterior a la civilización, ahora ya no había globalización, ya no se hablaba de países sino de ciudades-estado. La Ciudad de México, conformada por la megalópolis del Estado de México, Puebla, Querétaro y Toluca, se amurallaron, mientras que fuera de este territorio, las hordas buscaban cómo abrirse paso y tomar lo que les hacía falta antes de morir de hambre, sed y el calor abrasador. Fue por esa época que Jesús y Esperanza tuvieron dos hijos, niño y niña, los cuales habían nacido con pelo con amplios rizos, tez morena pero con ojos azules casi grises. Los descendientes de la estirpe vivían con ellos en la casa de Lomas, eran unos pocos que se juntaban en aquella casa para hacerse fuertes contra los bandidos que asaltaban casas y mataban a los habitantes. Fue por esa época que los descendientes de Fernando, que se limitaba a un hombre joven llamado Emiliano, que Jesús fue a buscarlo a Valle de Chalco donde todavía residía el tatara nieto de Fernando, para traerlo a vivir con ellos. Así se hizo. Una nieta de Jesús llamada Valeria encontró el amor con el nieto de Fernando, uniendo así esas dos líneas sanguíneas, haciendo un nuevo linaje de esos dos hombres. Eso complació mucho a Jesús. Cuando el hijo de Emiliano y Valeria nació coincidió con la caída de la ciudad-estado llamada Ciudad de México. La muralla fue abatida y las hordas entraron a destruir lo poco que quedaba de aquella urbe gris y polvorienta que casi estaba deshabitada. Cuando las hordas recorrían las calles sin encontrar casi comida, agua o habitantes, supieron que el fin estaba cerca para la humanidad, hasta que se reiniciará el ciclo, hasta que el medio ambiente se regenerara por sí mismo, pasando miles de años hasta que una nueva generación de humanos sin memoria la colonizaran de nuevo, volviendo a iniciar así el ciclo de la civilización una vez más. Jesús se había prevenido, habían construido un búnker en la parte baja de la casa donde había estado juntando precarias raciones de comida y agua, pero el búnker estaba bien disimulado, nadie los podría encontrar ahí. Jesús había guardado ahí una buena colección de obras de arte que había recolectado de los museos, pues en ese tiempo esos lugares estaban abandonados a su suerte. Ya nadie se preocupaba por evitar que a las pinturas de Camarena, de Siqueiros, del Dr. Atl, les diera humedad. Cuando les llegó el comunicado del alcalde advirtiendo de la caída de la muralla, para después, la electricidad se cortara para siempre, Jesús lo supo, todo se había acabado. Ahora dependía de él salvar a su estirpe y a la de Fernando. La mirada del cazador concentrado volvió a salir para defender a su familia. 2. Se escondieron en el búnker, así no tuvieron que ver las masacres que ocurrían en la superficie, la violencia desatada, la muerte que rondaba por todos lados. Al final un banda se había hecho con el control de la ciudad y se dedicaron a matar a todo aquel que no fuera de la banda, usando incluso los cuerpos para comérselos, pues el alimento al final escaseó y ya no quedaba casi nada. Los exploradores de aquella organización recorrían y buscaban en las casas comida y agua, pero ya no encontraban casi nada. Los pocos ciudadanos de la ciudad se fueron en sus vehículos voladores que todavía servían, mientras pudieron, a buscar algún lugar remoto donde empezar de nuevo. Fue así que pasaron las semanas y en la casa de Lomas no se percibía ningún sonido. La familia de Jesús no tenía forma de saber qué pasaba en la ciudad. Cuando pensaron que era momento, salieron del búnker para mirar a la Ciudad de México en llamas. Por fin había caído. Yo no nací aquí, pero esta ciudad me lo dio todo lo que ha sido importante. Ha sido una maldición haber vivido tanto como para verla destruida, dijo Jesús con lágrimas en los ojos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Esperanza preocupada por su prole. Buscaremos un vehículo y nos iremos surcando el aire hacia otro lugar donde no esté la barbarie, dijo Jesús decidido. Estaban así cuando un grupo nutrido de maleantes entró por su calle. No pudieron esconderse a tiempo. Aquellos miembros de la banda los habían visto, cuando estaban en la azotea. A aquellos hombres violentos se les hizo agua la boca al ver a aquella familia con mujeres jóvenes y bonitas, sanos y limpios, así que fueron de inmediato a asediarlos.
La familia estaba prevenida, tenían armas así que se decidieron a defender su fuerte esperando algún momento para escapar. La casa de Jesús era amplia, con la edificación en el centro, con una barda alta con un portón oxidado que alguna vez fue fuerte y seguro, ahora no resistiría mucho tiempo los embates de los maleantes. Cuando por fin se abrieron paso tumbando el portón, la familia abrió fuego inmisericordia sobre aquellos salvajes, matando a muchos haciendo que retrocedieran sin poder entrar a la casa. Pero al final pidieron refuerzos aquellos y vinieron más, muchos más, incluso el líder de aquellos degenerados, el cual llegó frente de la casa y habló con un megáfono a los residentes de la casa de Lomas de Chapultepec, les dijo: ríndanse, no tienen a dónde ir, si se unen a la tribu podrán vivir, pero no podemos recibir a tantos, solo 5 de ustedes vendrán, 4 mujeres y un hombre, necesitamos mujeres, las mujeres son la vida. Tienen 5 minutos para ponerse de acuerdo, después, entraremos a la fuerza y nadie vivirá de ustedes, decidan, dijo aquel hombre terrible y se calló dejando que el silencio dominara el aire. Los miembros de la familia Pastor eran 10 y Jesús no permitiría que los separaran, preferiría morir antes de dejar que a las mujeres las tomaran, así que les dijo: llegó el momento, el final, la muerte no será tan terrible, Esperanza es la prueba de ello, ella ya conoce ese reino. Moriremos pero lo haremos peleando, tomen sus armas, cuando lleguen acá arriba detonaré la casa, moriremos juntos. Una última cosa, Emiliano, toma el arma de tu tatara abuelo Fernando, será muy útil, dijo Jesús. Sus nietos y el de Fernando se quedaron callados ante la proximidad de la muerte, pero sabían que el patriarca tenía razón, el fin había llegado. Te amo, Esperanza, siempre te amé, fue bueno volverlas a ver a las dos. Los amo a todos ustedes, mis hijos, nos veremos en la otra vida, dijo y alistó su arma, salió a la vista del líder de aquella banda y le gritó: jamás nos uniremos a un pendejo como tú, si nos quieres ven por nosotros, hijo de tu puta madre. Dijo con voz terrible, agresiva y llena de ira. El líder dio la señal y salieron a la vista para entrar al patio de la casa donde una vez Fernando había ido a una carne asada cuando no eran amigos todavía. Fernando había llevado varias pinturas para ver si Jesús se las compraría y se las compró. Aquellas pinturas todavía estaban colgadas en las paredes y fue ese día que Fernando fue reclutado por Jesús para ayudarle a combatir el crimen y violencia en México. Aquellos maleantes entraron pero muchos fueron abatidos por los rayos en forma de balas que salían del rifle de francotirador de Fernando, manejado por su tataranieto, con la misma fría ira y tino que al abuelo lo caracterizó algún vez. Los otros miembros de la familia disparaban sus armas abatiendo a muchos, pero al final era solo cuestión de tiempo para que llegaran a donde estaban. Jesús lo sabía. Antes de terminarse las balas que les quedaban, Jesús les pidió que dejaran de disparar, luego les habló: llegó el momento, debemos de morir, no tardan en llegar a nosotros, recen una oración los que tengan fe y los demás, resígnense a la muerte. Todos se quedaron callados, algunos llorando ante la muerte. Valeria empezó a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fue entonces al escuchar aquel rezo que Jesús pudo recordar vívidamente el recuerdo que había estado dormido durante muchos años, el recuerdo de cuando Guadalupe Zamora, su primo psicópata, estaba frente de él y rezó esa misma oración para después morir con un disparo en la frente, un disparo que salió del arma que Jesús llevaba en las manos, vengando así la muerte de su maestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Miró a su esposa, a su mujer, a Brenda y a Selena, que eran una sola, fusionadas en una misma mujer, una mujer llamada Esperanza. Ella lo miraba con amor y tristeza, se sonrieron. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y perdona a quienes no ofenden. Miró a los demás, supo que a pesar de todo, la vida había sido buena, muy buena, era el ser humano más afortunado de la historia. No nos dejes caer en la tentación. Tomó el detonador, lo sujetó fuerte y con la otra mano, tomó con fuerza la mano de su mujer. Todos sabían de forma tácita que morirían al terminar el rezo que Valeria decía con voz dulce: líbranos de todo mal. Amén. 3. Jesús estaba listo para apretar aquel botón y lo habría hecho si no hubiera sucedido un evento increíble y extraordinario, uno más de los que le habían tocado vivir. Una nave espacial muy grande se posó flotando sobre ellos a unos 100 metros,
era un disco y estaba hecha con un metal que a Jesús le recordó a la nave que Stephen Lucas les había mostrado en el Área 51. Recordó ese momento. Tenemos más y más grandes, pero esta es la más importante, la primera, del evento de Roswell. Había dicho Stephen aquella vez hacía 300 años, y de pronto supo por qué pasaban aquellos eventos. Ara, Lae, vinieron, dijo con asombro, maravillado de lo que sucedía. 4. Me había decidido a ir en una expedición a la Tierra, el planeta azul que ahora por nuestras observaciones era gris. El ingeniero Rojas hacía 2 siglos que no se había comunicado. Las transmisiones que salían de aquel planeta para llegar al nuestro, a Marte, habían cesado hacía algún tiempo, dejando a aquel planeta en el silencio. Supe en aquel momento que algo malo había pasado con aquella civilización y raza maravillosa y violenta, pensé que habían encontrado su fin. Convoqué a los miembros más jóvenes de nuestra raza urual, incluido Ara, le dimos mantenimiento a la nave que nos habían dado en aquel planeta azul, estaba vieja pero aún servía. Así que un día salimos con rumbo a la Tierra dejando a Marte en manos de los demás ciudadanos. Para aquel tiempo, nosotros ya teníamos una civilización floreciente y una ciudad bien edificada. Prosperábamos pero no habíamos olvidado gracias a quienes ahora éramos libres, sobre todo yo recordaba con cariño a aquellos 4 hombres que habían sufrido y muerto por ayudarnos y ayudarse a sí mismos, Albert, Stephen, Fernando y mi amigo Jesús Pastor. Sabía que Jesús debía de haber muerto, no podía estar vivo, pero de todos modos sabía dónde vivía, tenía su dirección y los satélites de los humanos que daban información de su cartografía todavía funcionaban, así que un día salimos de Marte para llegar unas horas después al planeta azul, la Tierra. Me dirigí a donde debería de estar la casa de Jesús, me sorprendió ver el estado de aquel planeta, había llegado a la decadencia, a su fin como civilización, incluso también como raza. Cuando descendimos para poder apreciar con detalle la casa de mi viejo amigo, con sorpresa puedo ver un escenario que no imaginé ver, pues en la parte alta de aquella casa estaba un grupo de humanos asediados por otro grupo muy numeroso. Cuando miré a través de los instrumentos, pude ver con incredulidad que ahí estaba Jesús. Parecía el mismo, pero supuse en ese momento que era algún descendiente que había heredado el parecido, así supe que debía de salvar a aquel grupo, así lo hice. Mientras todos se quedaron inmóviles al ver nuestro vehículo, incluidos los atacantes, abrimos una compuerta y cuando bajó hasta casi tocar la parte superior de la casa, pude tomar mi arma tubular que habíamos traído de mi planeta original, el planeta de sangre, y abrí fuego contra de los atacantes. Ara hizo lo propio y así en pocos segundos matamos a casi todos aquellos. La onda de choque era muy fuerte para sus frágiles cuerpos, que eran destrozados por nuestras armas, ayudó que se quedaron inmóviles, aterrados diría yo al vernos, pues nuestros cuerpos de casi 3 metros de alto, con forma de árbol, rojos, con 8 brazos con púas afiladas, manos negras y finas, un manojo de ojos rojos con pupilas en forma de cruz en la parte frontal, y un hocico en la parte alta con afilados colmillos gigantescos. Los dejaron severamente aterrorizados. Cuando murió el último hombre de aquel grupo y los demás habían huido, posamos la nave en el patio y por fin pudimos reunirnos con aquel hombre idéntico a mi amigo Jesús. Lae, amigo mío, qué gusto verte de nuevo, llegaste justo a tiempo para salvarnos. Dijo aquel hombre. Jesús, ¿eres tú de verdad? Dije con incredulidad. Sí, Lae, soy yo, quién sabe qué desmadre hicieron con aquella máquina de ustedes que salí inmortal, no puedo morir, cuando menos no de forma natural. Los demás sí murieron, pero aquí está el descendiente de Fernando, dijo Jesús y llamó a Emiliano para que lo conocieran Lae y Ara. La familia de Jesús apenas podían soportar aquella visión, aquellas criaturas horrendas a sus ojos, los cuales hablaban fluidamente y conocían a Jesús el patriarca. Al final se hicieron las presentaciones de rigor entre aquellas 2 razas que estaban unidas por el destino. Ara miró con especial cariño y atención con su manojo de ojos rojos al descendiente de su amigo humano, le estrechó la mano con una de sus 8 manos, fue un momento especial, lleno de emociones. Pasaron así algunos días, siendo invitados en aquel planeta, Jesús y su familia siendo sus anfitriones, pero llegó el día que Lae habló con Jesús, le dijo. Una fuerza me atrajo a venir por ti Jesús. Nunca sabré qué fuerza fue aquella la que me motivó a salir justo ahora a venir a buscarte, pero así pasó,
así que es hora de que vengan con nosotros. Marte está terraformado. Pueden vivir allá y prosperar, empezar de nuevo. Es tiempo de que paguemos el favor que no hicieron aquella vez. Toma a tu familia y vengan con nosotros. No es seguro este planeta. Morirán si se quedan y nosotros debemos volver algún día, dijo Lae con simpatía, con suavidad. Ahora sus emociones se habían desarrollado plenamente. Sí, lo sé Lae, lo sé, solo quería alargar ese momento lo más posible, pero al final debe de pasar, así te has de haber sentido aquel día cuando dejaste tu planeta y nos acompañaste, dijo Jesús. Exactamente así, dijo Lae. Así debe de ser, nos iremos mañana, dijo Jesús. Jesús sabía lo que debía de llevarse al nuevo mundo, hizo una maleta con sus libros más preciados, la primera edición de Pedro Páramo y el diccionario enciclopédico que le había regalado su maestro Carmen, unas pocas pinturas que pensó que valían la pena salvar y muchas fotos familiares, su placa que le dieron aquel día cuando regresaron del planeta de sangre y unas pocas prendas de ropa, además de discos duros llenos de música, libros digitales y toda la historia de la humanidad. Fue así que un día dejaron al planeta Tierra y Jesús lloró al ver a su planeta herido dejado atrás, el planeta por el cual había sangrado, llorado, amado y aferrado a vivir en él. Adiós amor mío, adiós mi país, adiós mi planeta adorado, dijo y Esperanza lo abrazó mientras que la nave estaba suspendida en el aire unos momentos para después salir viajando rumbo a Marte a velocidades supersónicas. Lae no había mentido, en Marte fueron recibidos como celebridades, sobre todo Jesús el cual era una leyenda entre aquella raza, los recibieron con hospitalidad y amabilidad, les dieron unas parcelas de tierra roja, para que vivieran y así fue como aquellas dos razas tan diferentes pudieron vivir en paz, al final las dos razas eran solo una, la raza humana, así lo había decidido Lae, que los Uruales también eran humanos y lo eran a su modo muy especial. Emiliano y Valeria tuvieron más hijos y un día Emiliano le dio a Lae el libro rojo que su ancestro había escrito, el retrato perfecto de María de Lourdes Sánchez, pues supo que Lae era el cronista de aquella raza y pensó que la historia de su ancestro merecía ser salvada, Lae lo guardó para ser publicado. Así sin que Fernando lo supiera su libro fue leído por una población y fue apreciado como merecía. Un día después de varios años, Lae le dijo a Jesús: ya sé por qué pasó eso contigo y el ingeniero, la máquina de clonar tiene un desperfecto, un componente se dañó, por eso tu genética salió alterada de esa forma, pero hallé la forma de revertir el proceso, también de hacer que los demás sean inmortales como tú, piensa lo que quieres hacer o no hacer, es tu decisión, dijo Lae con seriedad. Tú decidiste que ya no te clonaran, que morirías al fin, ¿cierto? Dijo Jesús a su amigo de ojos rojos. Si lo decidí como sabes fui clonado infinidad de veces y he vivido milenios, estoy cansado, quiero descansar después de esta jornada agotadora, dijo Lae tranquilamente. Así me siento yo, no quiero ser clonado ni quiero vivir por siempre, pero lo más importante, no quiero ver morir a mis seres queridos de nuevo, a mi esposa, no lo soportaría, quiero descansar por fin, dijo con voz decidida. A mí me quedan unos 20 o 30 años a los mucho. Mi raza es longeva, vivimos siglos pero aún nosotros morimos de forma natural, de viejos, he perdido mi color rojo sangre, ahora me es oscurecido. Es la señal de que no viviré más de 30 años, dijo Lae. Mañana me sometes al proceso para revertir mi inmortalidad, así me quedarán a mí, unos 30 años también, dijo Jesús mirando a su amigo. Así lo haremos, partiremos juntos, dijo Lae. 7. Así pasó, Jesús perdió su inmortalidad por decisión propia, pasó el resto de su vida lo mejor posible con su esposa Esperanza, envejeciendo al mismo tiempo que ella, con sus hijos y nietos, su descendencia prolífica, siendo feliz ahora que sabía que su tiempo estaba contado, que un reloj invisible le contaba la cuenta atrás y cuando llegara a cero moriría por fin. Así fue que un día de octubre, en el año 2350 de la era humana, Jesús Pastor Zamora murió rodeado de sus hijos y su esposa, terminando así su viaje increíble y extraordinario de aquel grupo de amigos que una vez vivieron y nos liberaron. A mí me queda poca vida, pero me alcanzó para completar esta crónica, escrita por Lae Pastor, el que hizo llamar así en honor al valiente humano que lo liberó. Año humano 2351 a.C. Fin. Muchas gracias por leer esta novela, por llegar al final,
Saludos del autor. Osvaldo Zamora León.